Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Muy buenos días a todos mis hermanos, amigos, suscriptores de YouTube, todos los que miran nuestros videos en mi canal de YouTube. Dios me les bendiga a todos poderosamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me encantó mucho porque Dios trató de una manera especial, de una manera sobrenatural conmigo en este tema. Es un tema bastante conocido como es Jesús y Nicodemo. Muchas personas han predicado en él, pero cuando tú lees en el espíritu es una cosa y cuando tú lees en lo natural es otra cosa, porque la palabra de Dios nos enseña que la palabra es espíritu y es vida y que debe discernirse espiritualmente. Cuando tú la lees en el espíritu encuentras maravillas, encuentras cosas increíbles, y fue el caso cuando leí esta palabra en el espíritu, y el espíritu me llevó a una profundidad que quiero que tú entiendas hoy también, en el nombre del Señor. El Espíritu Santo trató conmigo y me llevó esta palabra y la estuve predicando en dos congregaciones diferentes. Llevé esta palabra y Dios manifestó su gloria de una manera sobrenatural, y creo que puede hacerlo también en tu vida y como lo ha hecho con la mía. Vamos a leer la palabra del Señor para iniciar en este maravilloso tema como es Jesús y Nicodemo. Vamos a escudriñar algo que hay aquí y que nosotros debemos de entenderlo, pero es necesario que escuches, que abras tus oídos espirituales en el nombre de Jesús para que puedas entender esta palabra. De lo contrario no podrás entender lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que abra los oídos espirituales de todo el que escucha esta palabra a través de las redes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los oídos espirituales de todo aquel que oiga esta palabra. Abre su entendimiento espiritual para que entienda lo que tú quieres hablar a la iglesia y puedan poner por obra esta gloriosa palabra y podamos sembrarla en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Anulo toda plan del diablo contra este tema, contra mis hermanos que escuchan este tema, en el nombre de Jesús. Que toda trampa del diablo quede inactiva, inoperante y sin poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda confusión del diablo cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te ruego que lleves esta palabra al corazón de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta pues presentarles así para que ustedes también puedan leer. En la mayoría de los mensajes pues estoy yo, salgo, me muestro yo, pues, pero acá quiero mostrarles la palabra del Señor, que es lo importante, ¿no? Quiero que ustedes miren, estoy grabando con Cantancia Studio. Vamos a leer acá, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Vamos leyendo y vamos entendiendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? No puede, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo primero que nos encontramos en esta palabra, lo primero que encontramos en esta palabra es que hay un hombre que es principal entre los fariseos. Era un hombre que era influyente
un hombre que conocía la ley, que estudiaba la ley y la enseñaba de hecho, como es Nicodemo. Pero los fariseos vivían siempre poniendo obstáculo a Jesús, poniendo ocasión de caer a Jesús, porque querían echar mano de él para entregarlo a los alguaciles, para entregarlo a que lo azotaran y todo eso. Porque Jesús abiertamente los reprendía por cuanto ellos predicaban la ley y enseñaban a guardar la ley, pero ellos mismos no la guardaban. Eran hipócritas, eran falsos. De labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Y ellos siempre buscaban ocasión de hacer caer a Jesús, porque ellos no creían que Jesús fuera el Mesías. Para ellos era una ofensa, era una blasfemia. Bendito sea Dios para siempre. Entonces nos encontramos que de entre de toda esta gente que estaba luchando contra Cristo para hacerle caer, para tentarle, había un hombre, un principal de ellos, un miembro del Sanedrín. Y este hombre llamado Nicodemo vino a Jesús. Y lo que encontramos en Nicodemo, lo primero es el temor que no hacia Jesús, el temor que tenía hacia los demás miembros del Sanedrín y a los fariseos. ¿Por qué? Porque fíjese que pudo haber venido de día, pero prefirió venir de noche. Tal vez llegó oculto, tal vez llegó con una capa puesta, para que los miembros del Sanedrín, para que los escribas y los fariseos no se diesen cuenta de que él había ido a Jesús, que se había interesado por Jesús. Pero una cosa que encontramos es, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este hombre oyó a Jesús, oyó que Cristo estaba predicando, oyó las maravillas que estaba haciendo Cristo, y eso lo movió en fe. Aunque a los otros le producía ira, a él le provocó fe y quiso saber más, quiso conocer más de Jesús. Pero su estatus social le impedía llegar a Jesús, así como mucha gente, su trabajo, óigame bien, le impide llegar a conocer el reino de Dios, le impide entrar al reino de Dios, porque hay cristianos que en sus trabajos se avergüenzan de que son cristianos y prefieren compartir cosas que no le agrada a Dios con los compañeros de trabajo del mundo antes que hablar de las maravillas de Dios. Bendito sea Dios para siempre. He conocido cristianos que en su trabajo, cuando un hermano les saluda como cristiano, ellos no se atreven a decirle Dios te bendiga o amén o abrazar al hermano o saludarlo como cristiano, porque les da vergüenza. Porque creen que como trabajan en un estatus social en el que están envueltos en muchas corrupciones políticas y cosas, entonces se avergüenzan y nos saludan como cristianos. Igual también hay personas inconversas que por el estatus social que tienen no se atreven a ir a una iglesia. Por lo tanto no pueden ver el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este hombre fue movido en fe, la fe lo movió, se activó en él al oír las palabras de Jesús, al oír de las maravillas de Jesús, y fue a Jesús. Cuando este hombre llega a Jesús de noche, escondido, lo primero que le dice es Rabbi, maestro, que quiere decir, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nótese que no le dice, sabemos que eres el Hijo de Dios. Y nótese que no dice, yo sé que has venido. Dice, sabemos. Es decir, los fariseos también tenían sus dudas. Todos los fariseos tenían sus dudas si era el Hijo de Dios, si era un mensajero de Dios, o quién era. Pero con todo y eso no lo aceptaban por lo que ellos enseñaban conforme a la ley y no conforme a la gracia, porque la gracia todavía no se había manifestado. Y como la ley le impedía a ellos conocer, entender lo que Jesús estaba hablando, ellos preferían acusarlo. Cuando el hombre natural no entiende lo espiritual, aleluya, prefiere acusar al hombre de Dios.
Cuando el hombre natural, el hombre carnal, no entiende lo que Dios está obrando en el hombre espiritual, en el hombre de Dios, prefieren acusarle, prefieren condenarle, bendito sea Dios, antes que escudriñar, buscar a Dios y decirle: Dios, revélame si lo que el hermano está hablando, si lo que él está haciendo es de parte tuya, bendito sea Dios para siempre. Preferimos condenarle porque no entiendo lo que está hablando. En lo que hacían con Jesús los fariseos. Pero Nicodemo quiso entender y se acercó y llegó a Jesús. Le dijo: yo sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Vaya conmigo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es donde entramos, comenzamos a profundizar el tema. La palabra del Señor nos enseña que una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Porque la Biblia nos enseña, Jesús enseñó a sus discípulos a predicar, y Juan también lo así decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos. Jesús dijo, alabado sea el Señor, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cuando yo creo en mi corazón y vengo a Jesús, alabado sea Dios, cuando yo confieso, yo me arrepiento. Pero cuando yo creo en Jesús, hay otra diferencia. Alabado sea el Señor. En una oportunidad prediqué un tema como era creer en, así le coloqué, porque la palabra en, del griego, de donde fue traducida nuestra Biblia, la palabra en es una preposición que quiere decir estar dentro. Por eso es que Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Es decir, no es que voy a creer para entrar, voy a entrar, y después que entre en Él, entonces voy a nacer de agua y de espíritu. Primero nacemos de nuevo, es decir, cuando nos arrepentimos, para que me vayan entendiendo, vaya conmigo. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero nos arrepentimos. Todo el mundo se arrepiente de todo lo que hace. El borracho, después de gastar todo el dinero de sus hijos, de su esposa, de la familia, al siguiente día se arrepiente. ¡Wow! Gasté todo el sueldo, no compré comida, mis hijos, mi esposa. Y se arrepienten de lo que hacen. El que roba, el que hace cosas, de algún modo se arrepiente de lo que está haciendo. Pero los días lo vuelve a hacer. Cuando una persona viene a Cristo se arrepiente, ¿ok? Se arrepiente esta persona. Cuando viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de haber vivido en el mundo sin Cristo, se arrepiente de no haberse entregado a Cristo antes, confiesa que Jesús es el Salvador y el Señor de su vida, y nace de nuevo. ¿Por qué hay un nuevo nacimiento? Porque cuando tú te entregas a Cristo, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando tú vienes a Cristo, naces de nuevo. Vive Cristo para siempre. Hay un nuevo nacimiento. Y entonces cuando tú naces de nuevo, ahora puedes ver el reino de Dios. Es decir, puedes ver claramente que lo que nosotros predicamos, que lo que el cristiano, los hijos de Dios predican es verdad. Que la palabra de Dios es real, que el poder de Dios es real. Entonces cuando tú te arrepientes, comienzas a ver todo diferente a como era sin Cristo, es decir, antes de nacer de nuevo. Cuando tú te arrepientes, tú naces de nuevo, comienzas a ver las maravillas de Dios, comienzas a entender, a comprender la gloria y la manifestación de Dios. Lees la palabra de Dios y la entiendes porque has nacido de nuevo. Vive Jehová. Pero solamente puedes ver. Aleluya. Pero ahora necesitas algo más. No simplemente es ver, necesitas entrar, necesitas estar dentro, necesitas estar como la preposición en, estar dentro. Todo el que en, es decir, el que está dentro, en él cree, tiene vida eterna. Ya entraste, ¿ok? Ya entraste, ahora vas a creer en él. ¿Cómo así? Escúcheme, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Cuando tú te arrepientes, te entregas a Cristo, naces de nuevo y comienzas a ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo primero que encontramos es el arrepentimiento para perdón de pecado. Cuando tú vienes a Cristo, te arrepientes, naces de nuevo para perdón de pecados. ¿Sí? Dios perdona todos tus pecados. Cristo te limpia, te lava, perdona tus pecados. Pero luego viene un nacimiento de agua y de espíritu. Es lo que sucedió en el Pentecostés. El Espíritu descendió sobre todo. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque quien nos va a llevar el día del arrebatamiento hacia Cristo en el arrebatamiento es el Espíritu Santo, que es el que detiene la manifestación del anticristo hasta el día de hoy. Pero quien nos va a llevar al cielo es el Espíritu Santo. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces no puedo ir al cielo. Es decir, es porque no estoy dentro. Aleluya, mi alma alaba al Señor que vive para siempre. Por eso Jesús le dice, primero Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es decir, para que entiendas lo que yo te estoy hablando. Para que entiendas la palabra, para que mires la grandeza de Dios y la puedas comprender. Pero lo segundo se llama convertimiento. Aleluya, convertimiento. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Cuando habla de agua y del Espíritu, no es simplemente de que la persona lo bauticen. Estamos hablando de la llenura del Espíritu. En Juan 7:37 dice, vamos a leerlo. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, perdón, ya va. Vamos a pasar un momento acá. Ok, vamos a buscar capítulo 7. Capítulo 7 de Juan. Y vamos a ubicarnos en el versículo 37. Para que ustedes puedan entender. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero, nuevamente se manifiesta el creer en, es decir, creer pero estando dentro. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces volvemos nuevamente a donde estábamos. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, necesitas ahora vivir, nacer del Espíritu, hacer vivificar el Espíritu, que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, que Él te llene, que Él te invada todo tu ser y comiences a vivir para Él y vivir en Él y vivir por Él, para que el Espíritu Santo transforme tu vida. Tiene que haber un convertimiento, y cuando tú naces de agua y del Espíritu, entonces puedes entrar en el reino de Dios. Ya deja de ser un espectador, ya deja de mirar solamente, ya deja de entender solamente. Ahora pasas a ser parte del reino de Dios. Ahora pasas a ser parte del poder de Dios. Ahora Dios se manifiesta en ti y no solamente te sientas a ver cómo se manifiesta en otro. Alabado sea la gloria del Señor. Eso es importante, el arrepentimiento y el convertimiento. Hay gente que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de agua y de espíritu.
Necesitas nacer de agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo es eso, hermano Andrés? ¿Cómo soy yo que he nacido de agua y de Espíritu? Óigame, Jesús le dijo: lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo le pregunto a usted, ¿qué es usted? ¿Usted es carne o es Espíritu? ¿Qué eres tú? Si usted se pone a analizar, cuando una persona muere literalmente aquí en la tierra, su espíritu sale del cuerpo. Cuando su espíritu deja el cuerpo deja de ser. Ya el cuerpo no se mueve, ya el cuerpo no reacciona, ya el cuerpo no hace nada, porque el cuerpo está muerto, vuelve al polvo, no es nada sin el espíritu. Lo que mueve al cuerpo es el espíritu. Entonces, ¿qué es usted que está hablando? ¿Que usted que está oyendo? ¿Usted que está pensando? ¿Qué es usted? ¿Es espíritu o es carne? Usted es espíritu. Pero, ¿cómo vivo yo en el espíritu? Para poder entender la palabra del Señor y lo que Dios habla en nuestra vida y estar dentro, para poder entender, primero necesitamos arrepentirnos. Para que Él se manifieste en nosotros y podamos estar dentro, necesitamos nacer del Espíritu. Es decir, dejar de ser carne, dejar de pensar como carne, dejar de pensar como un hombre natural y comenzar a pensar en el Espíritu, como un hombre de Espíritu, como un hombre lleno del Espíritu, como Espíritu. Alabado sea Dios, para poder ver como el Espíritu ve, porque este cuerpo limita lo que el Espíritu puede ver fuera de él. Aleluya. Mientras estemos dentro de este cuerpo, este estuche, no vemos, nuestra mirada es limitada, no podemos ver lo espiritual porque vemos a través de este cuerpo. Pero cuando comenzamos a vivir en el Espíritu y Dios comienza a manifestarse en nosotros, ya no miramos con estos ojos terrenales, comenzamos a ver, a oír, a escuchar con el Espíritu, lo espiritual. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que entender esta palabra, a alguien Dios le tiene que hablar. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De dónde naciste tú? ¿Naciste de carne ahora o ya naciste del Espíritu? Porque el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le dice: no te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu no se gobierna por sí solo. El Dios siempre lo está moviendo a hacer su voluntad. El que es guiado, nacido en el Espíritu, por el Espíritu, del Espíritu, se mueve a donde Dios lo envía, donde Dios lo mueve. Hoy lo escuchamos acá, hoy me estás escuchando predicando, de pronto alguien me está viendo en una iglesia predicando, ya mañana no me ve, estoy en otra parte. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu es el que nos guía y no vamos a donde queremos, sino a donde Él quiere. Bendito sea Dios para siempre. Es donde Él quiere. A ver, vamos a ubicarnos en el libro de Gálatas y vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor. ¿Cómo recibo el Espíritu? ¿Cómo nacer del Espíritu? Le dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque ellos querían volver otra vez a la esclavitud de la ley, después que se les enseñó la gracia. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que necesariamente, realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues por el oír con fe. Cuando tú tienes fe y crees que Dios está contigo, que el Espíritu Santo está a tu lado, está en ti, porque Cristo dijo: no, me voy a ir, pero le voy a enviar, esperen la promesa de mi Padre. Aleluya.
Y cuando dijo esto, lo dijo literalmente. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él está con nosotros porque el Espíritu es su Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad Divina. Y cuando tú crees eso y tienes fe en Él, entonces recibes el Espíritu en ti. Comienzas a obrar en el Espíritu. Es necesario nacer de agua y de Espíritu. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a seguir. Otro versículo muy conocido. Gálatas 5. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, es decir, vivir en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, los deseos de la carne no te interesan, no te importan. ¿Sí? Se olvidó los deseos. Ya no es lo que tú quieras. Pablo dijo, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer, esto no es lo que quiero hacer. Alabado sea Dios. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando yo vivo bajo estas obras, me doy cuenta que ando en la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales vamos honestos, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque si las practica es porque no ha nacido de agua y de Espíritu. Una cosa es que en un momento te aires, Jesús dijo, iraos, pero no pequéis, y otra cosa es que la practiques, que viva siempre haciendo esto. Mas el fruto del Espíritu, mas el que ha nacido del Espíritu, de agua y de Espíritu, siempre vive ¿en qué? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Por eso es necesario, volvemos nuevamente al texto clave de Juan 3. Por eso es necesario no solamente nacer de nuevo, es decir, no solamente arrepentirnos, necesitamos convertirnos. Necesitamos nacer de agua y de Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos vivir en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu, para poder entrar al reino de Dios. De lo contrario, si Cristo viene, no podré volar, porque el Espíritu, no voy a tener el Espíritu que me va a llevar hasta Él. Necesitamos nacer de agua y de Espíritu. Así que, amado hermano, usted que me está escuchando, si todavía, después de oír esta palabra, tienes duda, sabes que naciste de nuevo porque te arrepentiste, pero necesitas el Espíritu, necesitas convertirte, entonces es necesario que hagas esta oración conmigo. Amado Espíritu Santo, necesito conocerte. Hace mucho que me arrepentí para perdón de mis pecados, pero siento que no te conozco. Siento que aún no te he conocido y quiero conocerte. Quiero que entres a mi vida. Quiero que me hables. Quiero saber que estás en mí. Quiero nacer de agua y de Espíritu. Guíame ahora para hacer tu voluntad. Que ya no sea mi voluntad. Enséñame a hacer morir mi voluntad, para que sea tu voluntad que prevalezca en mí, para ser guiado por ti. Amado Espíritu Santo, gracias, Señor.
Si has repetido esta oración con fe, creo que vas a ser lleno de su Espíritu. Pero necesitas convertirte, entregarte, abandonarte en los brazos del Espíritu Santo, de esa persona maravillosa. Entender que cada vez que pecas y cometes cosas que a Él no le agrada, lo contrista. Él se siente triste, le duele que tú peques. Y la palabra nos enseña: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Si deseas seguir escuchando temas como este, estudios bíblicos, sermones, yo te invito a que te suscribas a mi canal. Suscríbete al canal, dale clic en suscribirse. Si no has iniciado sesión, te va a pedir iniciar sesión con tu correo electrónico. Queda suscrito al canal, le das clic a la campanita del lado, y cuando le des clic a la campanita, cada vez que subamos un sermón o un estudio bíblico o una predicación, vas a recibir una notificación para estar informado de los nuevos temas que estaremos subiendo. La paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga en gran manera. La presencia del Espíritu Santo llene todo tu ser. Soy tu hermano en Cristo, Andrés Martínez. Me congrego actualmente en una iglesia llamada Peña de Oré, sede del Concilio SINEC de Venezuela, SINEC Internacional, para la gloria del Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Mi pastor se llama Eli Ruiz. Dios me le bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes.